Sean todos y todas bienvenidos a este curso de Geografía Turística, en donde vamos a dar el día de hoy una conferencia en torno a la reinvención del turismo a partir de aspectos coyunturales, tomando en cuenta las particularidades que hoy en día vive este sector, no solamente en el país, sino a nivel global. Mi nombre es Leonardo Picado Rojas, soy profesor e investigador de la UNED y colaborador de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad, por lo cual vamos a estar hoy conversando sobre esta temática. Temática que es importante cuando tomamos en cuenta varios aspectos que no son coyunturales y que debemos de analizar producto de la coyuntura actual. La dependencia de los países del turismo es muy importante en muchos de ellos. Como ustedes ven en este primer gráfico, la contribución de los viajes y del turismo al Producto Interno Bruto de cada país, esto en 2019, es bastante importante, bastante denodado en economías como la mexicana, la española, la italiana, la china, incluso la australiana, donde más del 10% del PIB corresponde al sector turismo, y esto es importante analizarlo en el medio de la coyuntura actual y en el medio de cualquier coyuntura que afecte a estos países o a este sector en particular. De ahí la necesidad de explicitar los grados de afectación que podría tener este sector con coyunturas como la actual, en donde la pandemia ha venido a denostar todos los esfuerzos que muchos países han hecho en torno a las contribuciones del turismo en sus mismas economías. En ese sentido, es importante también, como lo vamos a ver más adelante, ver la dependencia que Costa Rica de manera particular también tiene del turismo. Pero sí me quiero quedar con esta primera información en torno a la importancia en las economías mundiales del sector turismo y cómo este sector se ha visto abocado a una contracción bastante importante derivada de la coyuntura de la pandemia actual y cómo nosotros o cómo este curso va a dar algunas ideas para tratar de dilucidar caminos de salida para tratar de paliar los efectos de esta crisis. Y es que, como vemos en este gráfico, no solamente estamos hablando de Producto Interno Bruto, perdón, como una medida macroeconómica, sino que también afecta a las personas, desde luego. Los puestos de trabajo en el sector turismo para el 2018, en este informe de la Organización Mundial del Comercio, son bastantes. Vemos en el caso de México más de 2 millones de empleos asociados al sector turismo, el caso de Argentina, de Brasil, con datos arriba del millón de personas. Acá no he querido presentar los datos de Costa Rica porque los vamos a ver con mayor nivel de detalle más adelante particularizados a la situación costarricense, ¿no? Sí les quiero hacer de notar la importancia no solamente del sector turismo en cifras macroeconómicas como el PIB, sino también en la particularidad del sector empleo, en la generación de empleo, ¿no? Esto es muy importante para ver el grado de afectación que va a tener en las economías también de las personas particulares. Es así como vemos una pérdida estimada de miles de millones de dólares para la economía mundial, que la podemos particularizar para las distintas regiones geográficas del mundo, ¿no? Si quisiera centrarme en América Latina, donde tenemos una contracción estimada del menos 41%. Y esto es muy importante porque estamos estimando pérdidas en miles de millones de dólares de más de 15.000 millones de dólares, lo cual sin lugar a dudas afecta a la economía, no solamente de América Latina, sino de los intercambios que el turismo genera a nivel mundial. Todas las regiones, como ustedes ven en este gráfico, tienen afectación y una afectación bastante grave del 46% en Europa hasta el 27% en América del Norte. Eso es importante verlo también porque esta contracción en cada una de las regiones afecta a las otras regiones como en un efecto dominó. Si yo como turista europeo que me dedico al turismo en Europa veo una contracción de mis ingresos del menos 46%, grosso modo, por supuesto que voy a tener menos ingresos para poder evidenciar viajes y gastos en otras regiones en donde yo quisiera ir, por ejemplo, América Latina en este caso. Como les decía, es importante también analizar el caso particular de Costa Rica y cómo ha visto la afectación de esta pandemia en la economía nacional, particularmente en el sector turismo. Y es que el sector turismo es muy importante, ustedes saben que es uno de los sectores de mayor importancia para la economía costarricense, en donde sí quisiera evidenciar algunos datos de esta importancia. Por ejemplo, para el 2016, según el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Central, el 6.3% del Producto Interno Bruto ya está
supeditado al sector turismo. Y esto es muy importante porque 2 años antes, 3 años antes, estábamos hablando apenas de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto producido por el turismo. Estamos hablando de un aumento de casi el 50% en este sector en 2, 3 años, lo cual es muy, muy importante. Lo cual a su vez genera más de 200,000 empleos a nivel país. Estamos hablando de exactamente 211,000 empleos a nivel de Costa Rica asociados al sector turismo. Empleos directos. Ya vamos a hablar también de la afectación indirecta que causa el sector turismo al Producto Interno Bruto. Y este sector turismo emplea en un 60% a hombres, casi en un 40% a mujeres, representando casi el 10% total del empleo en Costa Rica. Un dato muy interesante para analizar a la luz de la pandemia actual que tiene el país y el mundo en general. Estamos hablando de casi el 10% de la población costarricense empleada con afectación derivado de la pandemia. Y a raíz de esto tenemos que diseñar, entrever, investigar y analizar panoramas importantes derivados de esta pandemia. Y es que si subimos también los efectos indirectos que tiene el sector turismo a raíz o cómo afecta también de manera indirecta al Producto Interno Bruto, subimos de este 6.3% a un 8.2% de la economía nacional, lo cual son datos muy importantes. Entonces, la afectación en sí mismo no solamente podemos dilucidarla a 200,000 empleos directos, sino también a aquella serie de empleos indirectos asociados al sector turismo. Y esto es muy importante analizarlo porque estamos viendo afectado un gran número de empleos en Costa Rica y un gran número de empleos que se han perdido y que no se prevé un fácil retorno de los mismos a futuro. Si bien es cierto, según estimaciones también del Banco Central, en 2021 podríamos tener un aumento otra vez en los datos del sector turismo. Este aumento también se tiene que ver a la luz del panorama contextual que en el 2021 tengamos. Entonces es importante también analizarlo allí y verlo a la luz de panoramas que son de estudio todavía para el 2021 y que no son reales, puesto que son apenas tendencias que nosotros podríamos denodar para este año, pero que todavía no hay algún grado de certeza real. También es importante el dato en cuanto a divisas. Ciertamente el turismo genera un empleo importante, un impacto importante, pero hay que verlo también a la luz de las divisas generadas por este sector en el país. Ustedes pueden ver en este gráfico el aumento que ha tenido las divisas que nosotros como país obtenemos del sector turismo. En 2003, estas divisas estaban alrededor del 23%, siendo el 77% de otras exportaciones por donde obteníamos divisas para el país. 14 años después, para el año 2017, ya estamos hablando de más de un 30% de las divisas obtenidas en el país derivados del sector turismo. Es decir, nosotros como país obtenemos divisas en más de un 30% por el sector turismo. Y esto es importante también tenerlo como insumo para el análisis que tenemos que hacer a la luz de las afectaciones que ha tenido o que tiene el sector turismo a raíz de esta pandemia. De igual manera, es importante tratar de dilucidar, tratar de dirimir de mayor o mejor manera las actividades económicas asociadas al sector turismo, porque nosotros podríamos pensar en primer lugar que el sector turismo trae un beneficio a alojamientos, a transporte, al sector de transporte aéreo, al sector de actividades artísticas, pero no es así. No solamente en estos sectores, el sector turismo genera actividad económica. Como ustedes ven en este gráfico o en esta filmina, si bien es cierto, estos sectores están representados dentro del impacto que tiene el sector turismo, también genera impacto en otros sectores, por lo cual el grado de afectación no está en estricto sentido en las partes tradicionales en donde podríamos contemplar al sector turismo. Por ejemplo, la atención médica genera el
4% de la actividad económica derivada del turismo para el país. Esto es muy, muy importante. El 16.6% es a otras industrias no anotadas acá. Entonces tenemos un cuarto de la economía producida por las actividades económicas del turismo asociado no necesariamente a actividades que podríamos concatenar con el turismo tradicional. Si bien es cierto, el 20% o casi el 21%, como lo vemos acá, está de la actividad económica del turismo solamente para alojamiento, también, e insisto, hay sectores de la economía que se ven beneficiados por la industria turística, ¿sí? Todo esto se ha visto afectado actualmente por la pandemia. El 2020, perdón, ha sido un año de gran afectación de todos estos sectores por la coyuntura que estamos pasando en la actualidad. El 2021, si bien se prevé un aumento en las cifras turísticas a raíz o en comparación a 2020, esta afectación todavía va a estar bastante marcada y no va a volver a las cifras 2019 o va a tardar en volver a las cifras 2019, lo cual es importante a la luz de diseñar estrategias de turismo para el turismo que este contexto nos ha traído a raíz de la situación actual. Por supuesto, y en concatenación a lo anteriormente mencionado, las actividades más afectadas por esta crisis son los hoteles y restaurantes. Si ustedes ven estos gráficos o este gráfico que está aquí, se preveía para el 2020 un aumento en este sector de hoteles y restaurantes de un 2.4%. Más bien, tenemos una contracción del 27.6%. Y esto, como lo dije anteriormente, viene a representar entre alojamiento, comidas y bebidas y demás, casi el 50% del aporte del sector turismo a la economía nacional. Entonces, tenemos en lugar de ese aumento en la actividad en hoteles y restaurantes que se estaba pensando en un 2.4%, una contracción de 10 veces mayor a este número, para ubicarla alrededor del 27.6%. Y ustedes dirán, con justa razón, desde luego, tenemos en todos los sectores de la economía una afectación importante, como este gráfico lo revela, pero si ustedes lo ven acá, el sector turismo es el sector con mayor afectación y con una afectación bastante diferenciada de los otros sectores, ¿sí? Con una afectación de 200,000 o de más de 200,000 empleos, con una afectación de más del 10% del Producto Interno Bruto si tomamos la afectación indirecta o el crecimiento indirecto que da el sector turismo al Producto Interno Bruto. Esto es importante. El Producto Interno Bruto, como ustedes lo ven también en la primera parte de este gráfico, se preveía, perdón, un aumento del 2.5%, vamos a tener una contracción del 3.6%. Es decir, la economía del país, como ustedes bien lo saben, sufrirá todavía las consecuencias de este embate de 2020. Y para 2021, estas previsiones de aumento que se tenían en algún momento se han revisado también a la baja, ¿sí? En donde, para lo que a nosotros corresponde, es decir, el sector turismo, esta afectación todavía es bastante grande, bastante marcada y, como lo decía anteriormente, vamos a durar bastante el sector turístico costarricense en retomar cifras anteriores a la pandemia de COVID-19. Ante este panorama, les quisiera mostrar un video de 5 minutos, no más allá de ello, en donde se dan algunas ideas que vamos a tomar más adelante y que vamos a retomar en torno a cómo enfrentar esta coyuntura. Aquí quisiera hacer un corte, y recordarles que ustedes pueden escribir todas sus dudas al chat que tenemos habilitado para esta conferencia y yo con todo gusto procederé a respondérselas. Entonces vamos a ver este videíto de 5 minutos a continuación. Sin duda, esta es la pregunta del millón y de la cual parece que nadie posee la respuesta. Son todo suposiciones, estimaciones, pero por fortuna o por desgracia,
Nadie tiene esa bolita mágica a la cual poder preguntar. Lo que muy probablemente marcará las nuevas reglas de juego será la seguridad y las medidas de higiene a ultranza, así como la proximidad y accesibilidad a infraestructuras médicas. Los proveedores de alojamientos, aeropuertos, estaciones de trenes, hospitales, museos, centros recreativos, parques temáticos, centros de congresos, en definitiva, todas aquellas instalaciones que suelen acoger grandes números de personas serán examinadas con lupa por las autoridades sanitarias, así como por los propios usuarios. De ahí deriva que las marcas turísticas tienen que tener la capacidad de consolidar su confianza con el cliente, saber utilizar acertadamente los canales, el tono y el mensaje adecuado para conquistar a los potenciales clientes el día de mañana. Ahora, más que nunca, las empresas, los gestores de destinos, tienen que escuchar y observar el comportamiento del cliente y atinar en sus estrategias comerciales. El famoso Customer Journey, los planes de marketing, los reclamos hasta ahora utilizados, tal vez tengan que redefinirse y por ende reinventarse. Puede que el miedo por la lejanía, por lo demasiado diferente, conlleve a reducir significativamente el radio de desplazamientos y por consiguiente muchos serán los que decidan quedarse por la zona a redescubrir lugares nuevos o ya visitados hace tiempo. Este factor podría suponer un gran revulsivo para el turismo local, regional y doméstico, así como para desconcentrar y desestacionalizar la demanda con bellos lugares del interior de nuestro país. Además, si los gobiernos continúan con la tónica general, mucho me temo que se restringirá la movilidad y el tráfico de personas a nivel internacional. Así que no nos quedará otra alternativa que quedarnos cerca de casa. A menudo, el subconsciente humano se deja invadir por la nostalgia y en este sentido puede ser que queramos revisitar lugares que nos inspiraron confianza y serenidad en su día, lugares que nos cautivaron por su naturalidad, su pureza, su autenticidad, lugares en los que se han forjado nuestras vidas y que tanto nos han aportado. Ahí se detecta un nicho de mercado para aquellas empresas turísticas que sepan jugar con ese elemento de nostalgia, de lo seguro, de lo inocuo, y que busquen la forma de sorprender, innovar y fidelizar al cliente. El turismo del mañana será indiscutiblemente un turismo facilitado y estrechamente ligado a lo digital y a lo tecnológico, con todo su lado bueno y su lado menos bueno. La potencialidad del uso de la voz para realizar reservas, de la geolocalización y los patrones de movilidad para gestionar flujos de visitantes, del blockchain, para los procesos de compra y pago de cualquier tipo de operaciones, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la robótica asistida, de los recomendadores en tiempo real, del 5G, de la realidad virtual, la realidad aumentada, de la gamificación, del seguimiento emocional que permitan anticiparse a las necesidades y hacer modelos predictivos, son los elementos principales que moldearán la actividad turística en la era del post-epidemia. Por último, y no por ello menos importante, pronostico que el turismo post-COVID-19 será gestionado por equipos de personas audaces, versátiles, multidisciplinares, con recursos para resolver problemas, empáticos y proactivos, a los que no les falte imaginación. Los niveles de satisfacción del cliente radicarán en gran medida en sus niveles de preparación. Por esta razón, todas las medidas que se lleven a cabo para ensalzar y poner en valor el talento y para apostar por un turismo de calidad, sostenible e innovador serán pocas. Quizás la vacuna más cercana que tengamos a nuestro alcance hoy por hoy sea precisamente este tiempo de reflexión que nos permita resetear y encauzar de manera inteligente el turismo que queremos ver mañana. Muchas gracias. Entonces es importante también ver algunos mecanismos de solución ante este conflicto que esta pandemia causa a nivel institucional, a nivel país, a nivel general, a nivel particular del sector turismo.
En este contexto hay tres grandes medidas que van a evidenciar al futuro sector turismo y que son necesarias retomar dentro de cualquier proyecto, dentro de cualquier idea, dentro de cualquier proyecto turístico que nosotros podamos generar. El primero de ellos, sin lugar a dudas, la seguridad, en donde esta va a tener una gran importancia a la hora de poder vender una idea turística. Las medidas de higiene, desde luego, que hemos venido retomando desde hace algún tiempo por medidas gubernamentales, pero que se tienen que implementar, nacer y desarrollar desde la misma idea turística que vayamos a desarrollar. Y es importante lo que el video nos dice o lo que el señor de las cuevas nos explicita también. Hay una necesidad también al acceso a servicios médicos, es decir, el turismo se está refocalizando hacia turismo local, hacia turismo rural, pero con un fuerte acceso a servicios médicos, dada la particularidad de la situación actual. Entonces, este contexto tenemos que analizarlo, preverlo, diseñar en torno a eso políticas dentro del turismo que nos permita idear patrones turísticos que estas tres grandes medidas contextuales nos generan. En este sentido, también tenemos y evidenciamos alguna serie de tendencias para 2021 y de ahí en adelante, en donde hay una necesidad claramente de reinventar el turismo, enfocarlo al turismo local, regional e incluso doméstico, como lo señalé con anterioridad, dado la gran cantidad de restricciones de tráfico a nivel internacional que estamos teniendo y que vamos a tener a futuro, ¿no? En este sentido, esto es importante porque, si bien es cierto, para el caso país hemos tenido algún nivel de, actualmente, claro está, algún nivel de disminución en las restricciones de tráfico a nivel internacional, estas aún se mantienen y hay que hacer pruebas y hay que pasar una serie de obstáculos para poder hacer turismo a nivel internacional, igual nosotros en otros países. Por ello es que el turismo a nivel local hay que reenfocar de que de crecimiento que hayamos tenido se pueda convertir en crecimiento futuro. Me quedo con una idea también que es muy importante y que el video y que el Señor de las Cuevas particularmente trata, que es el turismo de nostalgia. Es ese turismo de lugares seguros a los cuales ya nosotros hemos ido y nosotros hemos visitado, que conocemos y que nos da ese sentido de seguridad. Si nosotros podemos, dentro de estas ideas de turismo, desarrollar, generar y fomentar esta clase de turismo, tenemos una gran posibilidad de mejora y una gran posibilidad de reengarzar la industria turística nacional a la luz de esta clase de turismo. Es un turismo, grosso modo, lo podríamos caracterizar como un turismo local e incluso regional, ese turismo rural que nosotros hemos desarrollado en este curso, hemos pensado y analizado en este curso. De igual manera, y para ir finalizando esta conferencia, es importante también ver la modelación de la actividad turística futura, ¿sí? En ese sentido, la tecnología y la digitalización es importantísimo, va a ser muy importante y cada día va a ser de mayor impacto a nivel turístico, no solamente en ver de previo donde queremos ir a hacer turismo, sino solamente, también el impacto que este turismo está teniendo en ese momento y ver, por ejemplo, alarmas de alerta, valga la redundancia, sobre particularidades y cómo el grado de afectación, volviendo al ejemplo que estamos desarrollando, el COVID tiene en ciertos países o en ciertos sectores o en ciertas regiones. Acá cabe destacar que tenemos como dato para Costa Rica, ya que si bien tenemos una disminución claramente del turismo, el turismo local se ha reenfocado en sectores en donde el COVID ha afectado de menor manera. Y este es muy ejemplificante de lo anteriormente mencionado, por ejemplo, el sector de Los Santos o la zona de Los Santos como sector turístico que ha venido pues no decreciendo como los otros, tampoco aumentando, pero que sí ha tenido un mayor o un mejor desarrollo en este panorama actual.
Hay que conocer y trabajar los patrones de movilidad de este país y así ver la importancia que tiene la inteligencia artificial en identificar los patrones de movilidad y ver cómo estos cambian, cómo estos mejoran, cómo estos influencian los territorios nacionales y por ende cómo estos influyen en el sector turístico nacional. La geolocalización, el blockchain, que es importante. También ver las recomendaciones en tiempo real que tiene el país y que es importante y como personas vemos nos vemos influidas por las recomendaciones en tiempo real que tiene la industria turística. La importancia y el desarrollo del 5G, la realidad aumentada para ver de previo a la visita turística cómo es, cómo se desenvuelve, cómo se desempeña el sector turístico en esa región. Y el desarrollo de los modelos predictivos, ese seguimiento emocional que se desarrolla mediante la IA, la inteligencia artificial, que es ese anticipo de las necesidades que yo como turista voy a tener, ¿sí? Entonces todo esto nos permite modelar la actividad turística y nos permite ver también cómo el COVID-19 y la coyuntura actual y cualquier coyuntura aquí futura va a tener, ¿sí? En este sentido, es importante también tratar de modelar el anticipo de necesidades, el anticipo de necesidades turísticas particulares y tratar de aumentar, como lo decía con anterioridad, ese turismo local, regional, doméstico, rural, que es el que ahorita está siendo importante producto de la situación actual del país. Con esto me despido y asimismo les recuerdo que cualquier duda que tengan y que quieran desarrollar, en el chat del video la podemos solventar. Con gusto estar con ustedes hablando sobre esta temática el día de hoy. Espero poder tener la oportunidad nuevamente de charlar con todos y todas ustedes en un futuro sobre estas temáticas que son de fundamental importancia para un curso como el presente. Que tengan muy buen día y un gusto saludarlos y saludarlas.